Bienvenidos amigos de Cavi Sports. El día de hoy estoy con una leyenda, diría yo, de los medios. De verdad, así lo creo. Ha cubierto mundiales, Super Bowls, de todo tipo de evento. Ciro Procuna, para mí, posiblemente el comentarista que veo que habla de más deportes. De verdad, muchos están enfocados en fútbol y en otro deporte. Yo te veo muy enfocado en varios deportes, Ciro. Llevo escuchándote años y años y años en ESPN y siempre he admirado lo profesional que eres. De verdad, es un gustazo tenerte aquí, Ciro. Y el agradecido soy yo por tus palabras, por la invitación y bueno, aquí estamos. De repente, es que sí es un universo muy amplio, ¿no? Sí, Parece que es mucho y sí es mucho. es demasiado. Fútbol mexicano, fútbol internacional y Mucho. NFL, que son las tres a Ok. las que les tiro, ¿no? Pero Pero de pronto te va a hablar de básquet también en Twitter y todo, ¿no? sí, me gusta el básquetbol. La verdad es que como le perdí un poco de, ¿De cariño? no quiero decir de interés, pero sí de seguimiento al básquetbol últimamente, porque me enfoqué mucho en los otros Ya. tres que te dije. Y en realidad, si le sigues sumando y sumando, pues entonces no te queda tiempo para nada más, ¿no? Entonces, como que hice un esfuerzo por regresar a la NBA, me encanta, porque siempre me Eso. gustó. Y bueno, me metí al fantasy y demás, me ganaron por unos cuantos puntos Estoy igual. la semifinal. Entonces, Igual yo, igual la pero semifinal, pero fueron 37, 38 puntos y por wow. burro, porque dejé un día a Steph Curry. Tengo a Steph Curry en mi Yo equipo, también tengo a Steph Curry. no manches. Y lo dejé en la banca por no darme Suele cuenta. pasar. Tenía a Kemba Walker, que estaba No, lesionado, y no sí. lo activé a tiempo, y ahí dejé de ganar 50 puntos. Pero bueno, en fin, me ha gustado mi reencuentro con la NBA. Desde el Yo, anterior, cuando se metieron a la burbuja, ahí lo seguí muy, muy de ya. cerca y dije, ya me voy a meter en un fantasy para clavarme más. Entonces, Yo, bueno, yo perdí en robos porque mi fantasy es de categorías. ajá. Y sí, me ganaron en robos, como por 3 robos. Y cómo duele perder por 3 robos, de verdad. Pero sí tengo a Hombre, Stephen Curry también. Y a ver, rápidamente, ya que estamos hablando de la NBA, ¿cómo ves la NBA últimamente? Yo sé que eres más fan del fútbol y del fútbol americano, pero como dices, has tenido un reencuentro con la NBA. Aquí en este canal y en todas mis redes sociales hablo específicamente más que nada de NBA y me encantaría saber tu opinión acerca de la liga en este momento. pues mira, sin ser la liga en la que más me especializo, me encantan muchas cosas. Veo a Nikola Jokic y me parece que vale el boleto. Veo a Steph Curry, vale el boleto. Totalmente. Veo a los Nets que formaron, como dice Miguel Briseño, mi compañero, Los son Avengers. los Avengers, ¿no? Y está maravilloso, ¿no? Porque ¿qué más les puedes pedir que no el título, ¿no? Eso tiene que Sí, ser para este equipo. Me encanta el que renazcan los Knicks de Nueva York, porque tuvieron años sí. miserables. Y yo les vi, yo me acuerdo de los Knicks siendo competitivos con Patrick Ewing, ¿no? Entonces, me gusta lo que veo. Me llama mucho la atención que el Jazz de Utah sea uno de los equipos que mejor Sí. andan. Entonces, te digo, son así cositas que he ido recogiendo de este reencuentro con la NBA. Me encanta, ya quiero que empiecen los playoffs. Sí creo que sería bueno. Mmm, a lo mejor platicamos en 3 meses y Va. te digo otra cosa, porque se me hacen muy largos los playoffs, ¿A se me poco? hacen eternos los playoffs. Entonces, Sí. no sé, a lo mejor ahora que estoy en este reencuentro sí adquiero una Ya. perspectiva distinta, porque me ha gustado mucho la temporada regular y a lo mejor le tomo otro gusto a la postemporada. Totalmente. Ciro, tú que eres muy fan de la NFL, he visto esta conversación de que obviamente la NFL es la liga más importante en Estados Unidos, pero que la NBA ahí va, poco a poquito. ¿Ves un futuro en el que posiblemente la NBA supere a la NFL como la liga principal de Estados Unidos? Uf, la verdad, me cuesta trabajo, al menos no en un Claro. futuro próximo, ¿no? No, no. O sea, tú ves un evento como el draft. El Sí, sí, es draft, espectacular. en un Sí, tiempo como el actual, en el que no hubo un solo snap, no se sí, lanzó un solo pase, no hubo una sola cierto. jugada en la puesta en escena. Y es una locura. 150,000 personas. Y eso registró ratings más altos que juegos de béisbol o de básquetbol durante No, sí, ese fin de semana. Entonces, eso es lo que dices, es que no puede ser. ¿No? Un Monday Night que hace años, me acuerdo que coincidió un Monday Night Titanes Jacksonville contra un juego de playoff de grandes ligas y ganaba el de la NFL. sí. Entonces, son contrastes muy, muy bravos, ¿no?
Y sí creo que la NFL tiene algo que han sabido cultivar muy bien, que han sabido sembrar en todos nosotros, que es un sentimiento de escasez. La Sí, temporada nada más dura de totalmente. septiembre a febrero, entonces aquilatas cada partido y cada etapa la disfrutas. Entonces, además de que es el deporte nacional en Estados Sí. Unidos, ¿no? La NBA creo que se ha sabido adaptar muy bien a los nuevos tiempos y se ha convertido en un deporte. Internacionalmente, ¿no? Bueno, aparte es un deporte global, ¿no? A Sí. diferencia de la NFL. En ese sentido sí llevan las de ganar. Pero la adaptación de la NBA yo la veo hacia que se ha convertido en un deporte en el que antes, hoy ¿qué fue lo que te dije en principio? O sea, Jokic vale el boleto, Sí. Curry, Curry Giannis, vale el boleto, ante LeBron, Tocompo. Se ha Davis. convertido en una liga de jugadores, de Sí, de hecho, highlights, eso es muchas lo que te veces, quería ¿no? preguntar, Ciro. A ver, De hace poco, highlights, de hace poco pedacitos de vi, partidos. totalmente, hace poco vi una estadística. Una ventana abierta y si No no, te luego preocupes, no te preocupes. ¿Todo ya quedó? ya estuvo. Excelente. Sorry. Te estaba diciendo, Ciro, vi una estadística de que los 10 jugadores más famosos de la NFL juntos conseguías, o sea, sumabas todos sus seguidores y no le alcanzaban a LeBron James, por ejemplo. Y es ahí donde yo me quedo, ¿por qué será este fenómeno de que los jugadores de la NBA son mucho más famosos que los de la NFL y la NFL es 1000 veces superior en ratings que la NBA? Yo creo que es más que nada por eso que dices de es solamente un partido a la semana y es muy corta la temporada Sí, y aparte es el deporte nacional. es muy Pero, americano, sí. pero ¿por qué crees que pase esto de que haya muchos más seguidores para los jugadores de la NBA, pero la liga tenga mucho más rating en la NFL? Encuentro dos factores. Uno que es una liga global. Entonces, Yeah. seguramente los seguidores que puede llegar a tener LeBron James no nada más están concentrados en Estados Unidos, pueden estar en cualquier otra parte del mundo en que se juegue el básquetbol o que llega esa señal. Entonces, ese me parece un factor. La temporada dura más tiempo, son menos jugadores y sí creo que la NFL es una liga más de equipos, ¿no? Equipo, sí. Entonces, sí creo que ese es el gran contraste. Tú puedes ser de los Green Bay Packers, así se vaya Aaron Rodgers en unas cuantas semanas, y Sí. vas a seguir siendo de los Packers, ¿no? Aunque no esté Rodgers, no vas a cambiar tus preferencias, aunque a lo mejor sí movió un poquito la aguja en ese Claro. rubro Tom Brady, ¿no? 20 años después de haber estado en los Sí, Patriots. los A lo mejor Patriots. sí ese fenómeno ocurre en un caso muy particular, en el mejor de la historia, después de 2 décadas con el mismo Sí, equipo. Pero sí creo que todo eso suma para que ocurra eso que me mencionas. sí, claro. Y bueno, ya nomás quería, bueno, vamos a hablar de otro tema antes de irme de lleno con tu Cuando carrera quieras, con y mucho hablar gusto. más de esto. Dices que cubres, digo, no dices, obviamente cubres mucho fútbol y yo sí lo tengo este problema de que no sé qué liga de fútbol seguir. Con la NBA sé qué liga tengo que seguir. O sea, con el básquet sé qué liga tengo que seguir. Con la NFL sé qué liga tengo que seguir. Con la MLB sé qué liga tengo que conseguir, que seguir. Uh-huh. En el fútbol me pasa esto de que, ok, sigo el fútbol mexicano o sigo la italiana o sigo la española o sigo la de Inglaterra. Por eso yo al menos estaba de acuerdo con la Superliga. Creo que me daba esa facilidad de ver a una sola liga y concentrarme, porque no todos somos súper amantes del fútbol. Yo sí me considero muy fan del fútbol, pero no como para realmente estar checando a detalle todos los partidos, que de la italiana, que de la española. Entonces, de pronto me es complicado. ¿Tú cómo manejas esto de ver tanto fútbol y tener que seguir tantas ligas? Pues, a ver, la mexicana sí lleva mano, Sí, porque es la que concentra, al menos en el medio en el que yo me desenvuelvo, totalmente. la mayor parte del tiempo. Entonces, si no veo el León Toluca, si no veo el Atlas contra Tigres, por muy mal juego que haya sido este Fue último, muy que malo. sí quedó mucho a deber, o si no veo el Santos contra Querétaro, que fue una paliza, pues entonces sí me quedo muy desarmado y sin argumentos para poder debatir de lo que voy a hablar durante toda la siguiente semana, ¿no? Sí. Entonces, al menos en mi estructura, eso sí como que es prioritario. Después, pues sí me concentro en los más importantes, ¿no? De cada liga. Sí tengo una proximidad muy especial con la española, ¿no? Pero eso yo supongo que ya es como que de cada quien. Sí. Y tiene que ver muy bien, mucho más con la generación en la que yo crecí, ¿no? Yo tengo 47 años y los primeros partidos de fútbol internacional que pasaron en México fueron los de Hugo en el Real Madrid. Entonces, ese Hugo, ese Real Madrid
de Gallego, Maceda, Sanchís, Chendo, Michel Butragueño, Valdano, Sí, Hugo claro. Sánchez, Bullo en la portería, pues fue el primero que yo empecé a ver. Entonces, sí tengo más proximidad con la Liga Española. Y después el equipo que en realidad me cautivó fue el Dream Team de Johan Cruyff. Y Ok. después el de Rijkaard con Rafa Márquez, ¿no? Entonces, sí, eso le ayuda a la Liga Española a que sea mucho más digerible en mi caso. No tengo esos mismos vínculos con otras ligas europeas, te soy honesto. Hoy estoy Sí, claro. siguiendo mucho a la francesa, por ejemplo, y me Mm, encuentro con cosas muy interesantes de la liga francesa, pero no es lo mismo que con la española, no es tanto el tiempo que llevo viéndola. Hoy estoy siguiendo mucho a la francesa porque es lo que me está tocando transmitir, ¿no? O ya. la Champions, que era también que es lo que me ha tocado narrar los últimos 7 años. Pero bueno, sí me concentro en los más importantes y de lo demás, pues encuentro otros métodos, ver resúmenes, escuchar Sí. algunos programas. Hoy los medios digitales te abren las puertas de muchas cosas para estar al tanto en menos tiempo. Sí, de pronto no es tan necesario pues aventarte todos los partidos del Manchester United y del No hay Arsenal y manera, tal. No hay no hay manera. manera, Y no hay de manera. pronto creo que los aficionados no entienden esto, piensan que como vives de los deportes, piensan que tienes el tiempo de ver todos los partidos y es imposible, más que nada cuando estás cubriendo dos, tres deportes, ¿no? Es Sí. imposible. De hecho, Ciro, tú has sido varias veces parte de SportsCenter, ¿no? Estuviste trabajando en SportsCenter muchas veces, ¿no? Sí, de hecho tengo el gusto de haber sido de la primera generación de SportsCenter Sí. hace 18 años. Eh, Wow. empezaron Michel Lafontaine, Jorge Eduardo, Murrieta y Palomo. Al primer mes de que estuvieron al aire fue que yo entré como Ok. el quinto elemento. Entonces, Wow. sí, me tocó, eso fue febrero, yo entré a ESPN en febrero 1 del 2004 y de ahí en adelante hice SportsCenter hasta hace como 5, 6 años más o menos que Yo me concentré en otras asignaciones. trato de ver SportsCenter todos los días. Creo que si eres fan de los deportes, SportsCenter es lo mejor que puedes hacer. O sea, puedes leer mucho en diferentes diarios de diferentes temas, pero en SportsCenter literal te resumen lo más importante en una sola hora y me parece fantástico. Ahora, por ejemplo, tengo mucho esta duda, igual porque no sé muy bien cómo funciona la televisión. Son muchos los resúmenes que haces en SportsCenter. Si de pronto te toca un partido de, no sé, Levante contra el Betis, algo así, de pronto es imposible hasta conocer los jugadores. Está en el prompter ahí cada una de las cosas que tienes que decir o cómo funciona SportsCenter en ese sentido. Bueno, mira, hay un ejército de gente que trabaja detrás de cámaras en cada programa de esta naturaleza, y la realidad es que es muy ingrato de repente, ¿no? Porque trabajan para hacer que te veas bien, ¿sí? Sí, Te ponen todos los elementos para que tú luzcas a cuadro. Esa es la realidad. ok. Porque tienes un departamento de investigación que no sé si lo tenga alguna otra televisora, pero ESPN sí la tiene. Y no Lo nada dudo. más, no nada más en México, también en Bristol, en Estados Unidos, que el de Sí, Bristol claro. es una cosa así como de la NASA, Sí, maravillosa, me y que imagino. además al momento te responden lo que quieras, por muy Mm, complicado que parezca, ¿no? Entonces, eso por un lado, para efectos de estadística y de datos, que es imposible que te acuerdes. De cada resumen, por ejemplo, te entregan algo que nosotros conocemos como shot sheet. Una shot sheet te trae las imágenes. eh, Imaginemos que el resumen dura minuto y medio y ese ya. minuto y medio lo componen 7 jugadas. Esas Ujú. 7 jugadas están descritas en ese shot sheet. A Ok. mí me tocaron hechas a mano, te las entregaban así recién llegadas, ¿no? Y ya sabías Wow. quién de los chavos tenía buena letra y a quién tenías que aplicarte un poco más, ¿no? Entonces, bueno, si te la entregan así en el momento, en el corte comercial anterior, pues te concentras nada más en la secuencia de jugadas, en rescatar algunos nombres, en despejar algunas dudas y vas, ¿no? O sea, si es Obviamente, literal leer lo que o sea, te traen unas hojas y lees las jugadas o cómo funciona. bueno, te entregan una hoja que sirve de guía Ya, del resumen que vas a presentar. ok, Entonces, eso ayuda a que seas más preciso, a que no divagues, porque es un ya. resumen muy corto, es un resumen de un minuto, minuto y medio, no más que eso, a menos que sea algo muy importante, ¿no? Si se extienden más, pero sí es conveniente para precisión, para la secuencia, para que no divagues y no alargues.
que puedas ser preciso. Y obviamente sirve mucho todo lo que ya traigas tú, ¿no? Sí. Porque si ya viste ese juego o es una liga que sigues, pues te va a ayudar a que seas más preciso, o inclusive si tienes que improvisar, porque muchas veces tiene que ser así. O sea que SportsCenter en vivo, ese tipo de jugadas las graban antes, ese tipo de resumen los graban antes, o si es en vivo que estás leyendo y No, sí. narrando la jugada. Ok, es No, en sí, es en vivo. vivo. Es en vivo. Tienes un PA, le llaman, Production Assistant, que se encarga de ver todo el juego, marcar las jugadas más importantes, resumirlo todo en minuto y medio, elaborar una hoja de resumen que le entrega al conductor que va de acuerdo con lo que se presenta al aire, y eso hace que fluya ese minuto y medio que Ya. ves con la jugada, el anotador, el asistente, cuántos puntos hizo en el partido, etcétera, y algún dato que valga la pena, ¿no? Ok. Y luego tienes para los full screens que le llamamos, para los full pages que aparecen, pues tienes al departamento de research. Pero todo esto empieza 5 o 6 horas antes, que el productor llega y plasma el guión, que le llamamos rundown, con toda la guía, minuto a minuto, de lo que tiene que pasar en el programa. Es maravilloso, la verdad. O sea, sí Right. es una... Es que con SportsCenter parece tan fácil como se ve, pero es un trabajo inmenso. No sabes, de verdad. A mí, mira, a mí ESPN es una marca que me sedujo desde que yo Sin duda. tenía, pues, ¿qué te digo? 17, 18 años, ¿no? O más joven, más chavo, ¿no? Más chavo todavía. Yo veía a Chris Berman hacer SportsCenter, veía a Dan Patrick, veía a Keith Olbermann hacerlo, y me parecía fantástico, fabuloso, ¿no? Entonces, sí, desde ahí empieza mi encanto con esta marca, en la que tengo el gusto de haber empezado a trabajar hace 18 años. Y cuando te das cuenta todo lo que hay detrás, es una orquesta muy bien coordinada, de verdad, y que ha enfrentado un reto enorme en estos tiempos de hacerlo, sí, desde casa. O sea, de verdad que merecen toda mi admiración. Sí, totalmente. Pero bueno, siempre había tenido como ese tipo de dudas con SportsCenter porque de pronto, ya que estás en medios un poco como internet, podcast y todo eso, y luego te quedas pensando, ahí se fue Ciro, ahí está, te quedas pensando, perdón, oye, ese tipo de show lleva un equipo de trabajo inmenso y qué bonito escucharlo de tu parte, que has trabajado ahí muchas veces, ¿no? Pero bueno, ya me quiero ir un poquito más acerca de tu carrera, Ciro. ¿En qué momento dices, sabes qué? Me gusta este rollo de los medios deportivos. Jugabas, tengo entendido que jugabas fútbol americano, que te gustó mucho el fútbol americano. Me aventé la entrevista de... la de Alarcón me la aventé. Y vi que tenías, que el fútbol americano fue lo que más te llamó la atención, pero aquí para nuestra audiencia, platícame un poco de cómo te sedujeron más los medios. Mira, los deportes me gustan desde que me acuerdo, honestamente, y a lo mejor desde antes, porque conservo por ahí algunas grabaciones de entrevistas que me hacía mi papá. Yo le hablaba de clavados, le hablaba de Roger Staubach, le hablaba de Tony Dorsett, de los Vaqueros de Dallas. Yo decía, este apenas puede hablar, y ya entendía, ya asimilaba estas cosas, de verdad. O sea, quería hablar tan rápido, hasta aire me faltaba. Yo tenía 4 o 5 años y apenas me acuerdo de eso, ¿no? Entonces, siempre como que fue algo con lo que tuve una gran conexión, y no porque en casa tuviera grandes fanáticos en el deporte, ¿no? Honestamente te digo, no saben ni quién jugó el último Super Bowl, por ejemplo, si les preguntas, ¿no? Entonces, siempre fue como que algo que se dio muy naturalmente. ¿Cuándo es que yo me empiezo a interesar más en esto? Con los mundiales de fútbol. Y el México 86, un mundial en casa es una cosa irrepetible, porque me podrán decir que ahí viene un mundial en México dentro de unos años, pero eso te van a dar las migajas de un mundial. De verdad, nada que ver. Me tocó vivir México 86. El mundial en casa es lo máximo, es lo máximo. Y ahí fue donde me conquistaron el fútbol, y donde me empiezo a fijar en los deportes ya desde el punto de vista del conductor, del narrador, del analista, de los protagonistas, la conducción de José Ramón y quién complementaba, de sus invitados, etcétera. Mucho más en Italia 90. Y ya para entonces yo estaba bien volcado en esto, ¿no? Bien enfermo, la verdad. Yo oía los programas de radio y era el que hablaba diario para preguntarles cosas y para aventarles curvas a los conductores.
Entonces ya me ubicaban y ya en 91 es que empecé con esto, ¿no? Pero sí, desde muy chavo, por el gusto en los deportes, yo jugué fútbol americano, fue muy poco tiempo en la preparatoria, pero bueno, sí, mi gusto por los deportes siempre intacto, y el Mundial de México 86 como que el punto de inflexión para que despegara. Primero que nada, qué locura cómo un mundial puede afectar de muchas maneras. Desde que un niño pueda decir quiero ser futbolista, a la Claro. otra parte de, oye, a mí me gusta mucho el fútbol, pero sabes que me interesa más el que lo está narrando. O sea, todo lo que conlleva un mundial es espectacular. Y otra cosa interesante que me dices, que me identifico mucho contigo en el aspecto de que tú eras el que llamaba a la radio y tratabas de tirarle curva a los que hablaban y todo esto. Así me siento hablando contigo en este momento. Digo, y se lo dije, por ejemplo, a Sergio Dip, lo entrevisté también a Sergio Dip, se lo dije a Mauricio Pedrosa, he entrevistado como a 3, 4 que así de ESPN que llevo años escuchando, y así me siento en este momento, de verdad es una locura. Pero, Ciro, ¿empiezas en TV Azteca o empiezas en la radio, no? Empieza en radio, sí. Y luego en televisión en TV Azteca. Eh, ¿Cómo se da ese camino de la radio y luego TV Azteca? Háblame primero Pues de la radio. sí, yo radio se convierte en una gran escuela, y de hecho te podría decir que en los 30 años que llevo dedicándome a esto, es el único medio en el que siempre he estado. Y me Ok. encanta la radio, y me encantan todas las nuevas posibilidades que se abren en torno a la radio. Podcast. Claro, podcast. O sea, si yo hubiera tenido esa posibilidad de hacer podcast cuando yo empezaba, Y aquí me ves. Sí, sí, hombre, sí. imagínate, ¿no? Y además, la manera en la que te acorta distancias, ¿no? Yo, por ejemplo, un programa que escucho así de ley se llama El Larguero de España. Es Ok. buenísimo, pero llevo 20 años oyéndolo. Y cuando fui gerente de una estación con Francisco Javier González, hace más de 20 años en Grupo Asir, trajimos El Larguero y era un cohete traerlo a México, porque tenías que hablar por teléfono, tenían que conectar, grababas, reproducías. Esa es la forma. O lo escucho en directo, entonces no dejo de hacerlo, y es como que de ley hacerlo, ¿no? Pero bueno, radio fue el medio en el que empecé y en el que siempre he estado ligado. Por la misma conexión que te digo que ya tenía con algunos de esos conductores, que eran Francisco Javier González, David Faitelson, y con Enrique Garay, pues ellos fueron mis primeros asesores de carrera, casi, te puedo decir. Wow. Yo estaba terminando la preparatoria, yo tenía 17 años, sí, 17 años, y ya todo el mundo estaba muy perfilado en lo que iba a estudiar en el último año de prepa, ¿no? Y yo no, yo sí sabía que quería hacer esto, y llevo 30 Pero años no haciéndolo. estudiaste esto, No, estudiaste mercadotecnia, ¿no? exactamente, sí, porque el programa de estudios ni de periodismo ni de Ya, LSC me gustaban, la verdad. Entonces yo estaba en esas y ya se me acababa la prepa, y ya todo el mundo sabía, y ya habían ido a hacer exámenes y yo no sabía. Entonces mis primeros asesores fueron ellos tres que te digo, y cada uno me dio su punto de vista, y la coincidencia fue: empieza, pero estudia algo que te guste. ok. Y entonces dos de ellos me abrieron la puerta para empezar, eh, y empecé sin que me pagaran nada, pero yo feliz de la vida. Y después me metí a estudiar mercadotecnia, y así fue. Empecé en radio y fue siempre con gente de TV Azteca, Ya. entonces Imevisión, que después se convierte en TV Azteca en 94, y cuando se abre una oportunidad en Azteca, en ese año 94, de entrar a fútbol americano, Enrique Garay es el que me dice: oye, van a hacer un casting, apúntate, y salió muy bien el casting y me quedé. Perfecto. Estuvo padre. Oye, me parece bien interesante cómo dices, eh, no sé, antes algún joven que quiere empezar en esto de los medios, obviamente antes era o radio o televisión, ¿no? Ahora me parece bien interesante cómo, por ejemplo, yo puedo empezar mi canal de YouTube, puedo empezar un podcast y ya tienes tu propio medio. Y eso está bien Claro, interesante. Y, y antes, como tú dices, tenías que empezar a trabajar gratis y todo esto y así era como se picaba piedra antes, pero igual ahora creo que es incluso más difícil llegar a estos medios grandes, llámese TV Azteca, Televisa, ESPN, qué sé yo, porque hay más competencia que está queriendo hacer lo mismo, hay más gente que está sacando su propio podcast, etcétera, 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 pero es bonito, creo que es bonito, creo que hace simplemente que eleve el nivel de los comentarios, etcétera, etcétera. Ahora, llegas a TV Azteca,
Tengo mucha intriga de cómo era José Ramón. Siempre me preguntan lo mismo Claro, me imagino. por él. Sí, Me, mira, a mí me toca, yo la verdad es que no tengo más que cosas buenas que decirte de José me Ramón, imagino. porque, o sea, exigente sí, y qué Muy. bueno, qué Sí, claro. bueno. Los maestros exigentes siempre son los que más te aportan al final del camino, ¿no? Cuando lo ves en perspectiva dices, ay, híjole, sí me hizo sufrir pasar las canutas, pero le aprendí esto y esto y esto, ¿no? Entonces, algo que yo también le tengo que agradecer a José Ramón es que me dio un montón de oportunidades, la verdad. O sea, me ubicaba de que yo era uno de los que hablaban diario al programa de los protagonistas que Ya. hacía en radio. Entonces, O decía, sea, no, sí. marcabas a protagonistas y luego terminaste trabajando en protagonistas, ¿no? Bueno, yo nunca trabajé en el programa de radio de protagonistas. Sí Ok. trabajé en Grupo Asir. No, pero en Entonces, protagonistas después se lo llevan a ESPN, ¿no? Con José Ramón. no, se lo llevan a Azteca. Se lo llevan a Azteca. Pero hay un programa que se llama Los Protagonistas en ESPN, ¿que no? No, los capitanes debe Los ser, ¿no? Capitanes, ok, Sí, sí, ya. sí. Ya, ya, Pero ya. es Me el mismo confundí. concepto. Pero Sí. es la misma idea. Es el Sí, sí, concepto, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, José Ramón pues, me ubicaba de nombre, porque aparte pues, el nombre era medio pegajoso, y siempre me decían el señor Ciro Procuna, ¿no? Yo decía, el señor Ciro Procuna, no saben que tengo 16 años. Entonces, Ya. cuando Francisco Javier me conoció, me dijo, ¿tú eres el señor Ciro Procuna? No manches, estás bien chavo. Entonces, así era, ¿no? Pero pues estaba yo en mi onda, en mi locura de dedicarme a esto. Entonces, con él fue primero el que me conociera de nombre, en ese insistente que estaba todo el tiempo preguntando. Después, porque andaba yo ahí merodeando ya en Imevisión, me metía. Bueno, es que sabes que mis primeras veces en Imevisión fueron incluso antes que eventos deportivos. Uno de mis grandes ídolos, que a lo mejor no lo ubicas, es Andrés Bustamante. Sí, Andrés Bustamante, bueno, el comediante, ¿no? claro, Andrés hacía un programa con Alejandro Aura, que en paz descanse, que se grababa en Imevisión. Entonces, yo iba a ver ese programa cada semana. Entonces encontré el caminito para meterme a Imevisión. Entonces ya me conocía los recovecos, ya me conocía la redacción, ya me conocía todo eso. Tenía 15 años, estaba bien chavo, ¿no? Entonces, todo eso me ayudó como a perderle el miedo, a verlos más cercanos, más Sí, próximos, más humanos. más humanos. Pues sí, sí, sí. Y con José Ramón te digo, no tengo más que agradecimiento porque me dio un montón de oportunidades cuando él era jefe en TV Azteca. Sí, te pregunto porque hay muchas historias de cómo era José Ramón como jefe, todo esto. Hay como los dos lados, ¿no? Hay muchos que lo quieren como hasta como un padre y hay otros que dicen, híjole, sí era muy duro, ¿no? Pero como tú dices, los profesores más duros son los que, pues a fin de cuentas, te hacen aprender más, te hacen ser más Claro. responsables, etcétera, etcétera. Así que, pues nada más que agradecimiento, me imagino. Ahora, TV Azteca y luego ESPN. Me imagino y digo, entras por recomendación de David Feitelson y ¿de quién más? ¿A TV Azteca? No, a ESPN ya. No, a ESPN es muy curioso porque mi paso no es directo de TV Azteca en Mm, Edición. Yo salgo de TV Azteca a finales del 2000, ok, 2001. Me sigo con Francisco Javier González en un proyecto de la estación de radio de la que te digo que era gerente. Nos vamos a diferentes estaciones de radio, fue un peregrinar ahí medio complicado. Y en 2003 es que ESPN empieza a explorar el poder hacer producciones desde territorio mexicano. Yo, en ese peregrinar del que te hablo, estuve un tiempo en PSN, ok, un la verdad, canal, ni idea. ni idea, wow, imagínate, me hiciste sentir viejo. Cuando Tengo los 22 equipos, años, no. imagínate, cuando los equipos mexicanos empiezan a ir a Copa Libertadores, el que se adueña de los derechos de televisión de la Copa Libertadores es PSN. Ok, Era un super canal, cobertura en todo el cono sur y entra a México muy fuerte, ¿no? Pasión por el deporte era el eslogan. Entonces entran los equipos mexicanos y empiezan a hacer también producciones en México, invitan a Francisco Javier, yo lo suplo en algunas oportunidades. Ahí es que conozco a mucha gente que hoy está y sigue en ESPN, uno de ellos el que me contrata, Rodolfo Martínez. ok. Y entonces, de ahí es que cuando en 2003 Rodolfo se reincorpora a ESPN y empieza a plantear la posibilidad de establecerse en México,
Nos volvemos a encontrar, Ya. platicamos, se da un casting y es entonces que quedo, ¿no? Pero no, No fue fue una así. recomendación de David, ni José Ramón, ni mucho menos. No, fue algo más bien casual. Yo Ya. recuerdo a Rodolfo un día que me lo encuentro en las instalaciones de donde transmitíamos radio, cambiamos tarjetas y querían hacer un programa de fútbol americano en México, hago un casting con Javier Trejo Garay, que después termina por ser también mi compañero acá, y bueno, pues cambiamos teléfonos, qué sé yo, y después se dio la coyuntura para poder hacer SportsCenter. Pero Ya. fue, te digo, así, traían, qué sé yo, 7, 8, 10 planes, de esos 10 planes hicieron 3 y en alguno de ellos encajé, se dio, empezó y eso fue hace 18 Es años. que parecería que de repente ESPN, muchos de sus comentaristas o periodistas son elegidos por José Ramón porque hay muchos de su escuela, ¿no? Pues no, fíjate, por ejemplo, Heriberto Murrieta no es de esa escuela, No. y él fue el primero al que contrató ESPN en México, ¿no? Ok. Te hablo del año 2003. Wow. Jorge Eduardo Sánchez tampoco, ¿no? Jorge Eduardo Después, Sánchez es una leyenda, nomás quiero decir. yo te digo, mira, cuando veía en el rol que me tocaba hacer SportsCenter con él, yo decía, qué maravilla, o sea, No, me a voy mí a no. divertir, me voy a divertir, Sí, ¿no? sí, 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 sí. ¿Siempre Entonces, ha sido así de bueno haciendo SportsCenter? sí, cómo no, siempre. No, Una agilidad mental ejemplar, una simpatía sí, es el ejemplo contagiosa. perfecto de simpatía y hacer las cosas de una manera profesional. Claro, porque le sabe un montón, ¿eh? Sí, sí, Él, sí, sí, él, sí. jugó, él jugó béisbol a buen nivel. Él era un prospecto muy, muy sólido para ¿A dar un poco? salto profesional importante. Alguna vez me lo comentó. Eh, y bueno, él jugó béisbol a buen nivel. Le encanta el boxeo y Sí. cuando estábamos en la oficina, él se iba a hacer sus prácticas de boxeo y entrenaba. Entonces, no, todo el respeto y me cae a todo dar, Jorge No, Eduardo. y Jorge de repente juega mucho a decir cosas y todo esto, pero de repente dices, yo no lo considero un experto en NBA, pero lo veo narrando NBA también. Y digo, el Claro, tipo sabe de NBA. De claro. repente menciona un jugador y dice jugadorazo y digo, ok, no todos los comentaristas de SportsCenter saben que él es un jugadorazo. Y se aprecia mucho cuando en realidad están muy preparados en varios deportes. Y Jorge Eduardo es una leyenda de SportsCenter. Jorge tiene tablas estupendas en comunicación, tiene una muy buena voz, eh, tiene simpatía, agilidad mental y una gran flexibilidad para adaptarse al deporte que le pidas narrar. Yo te aseguro Sí, que si lo pones a narrar, ¿qué te gusta? Fútbol americano, lo haría muy bien. Yo te sí. aseguro que si lo, aparte es el único fanático de los Cleveland Browns que conozco. Sí. El No, yo único. conozco a otros, sí. Pablo Sí, Espinosa, ahorita mándenselo. entonces, te aseguro que se podría adaptar muy bien a otras cosas, porque Sí, cuando claro. tienes todo lo que te mencioné, es entonces un terreno, son las bases, son los cimientos para que después puedas estar un poco más enterado y hacerlo bien, ¿no? Hacerlo entretenido. Jorge, ¿cuál es? No, primero que nada te quiero preguntar, en todo esto de la televisión, radio, etcétera, etcétera, ¿sientes que en algún punto se te llegó a subir la fama un poco? De joven, tal vez, Yo creo que a todos nos pasa en algún momento. La pantalla puede ser muy traicionera, me ¿sí? imagino. Y a lo mejor pudo ser, te hablo del año 96, Ya. en que 95, 96, en que me dieron una gran oportunidad de hacer un programa diario en un horario estelar, en un muy buen horario, eran las 7 de la noche originalmente, en televisión abierta. Mm, Entonces fue esa una muy buena oportunidad. Lamentablemente teníamos escoltas muy sólidas, la verdad. O sea, teníamos programas que marcaban muy bien y ahí es donde empiezas a ser presa del rating, ¿no? sí, De esa persecución, le llamo yo, casi de saber cuánto marcaste el día anterior o cómo te ha ido minuto a minuto. Yo ahí empecé a vivirlo, ¿no? Entonces fue una situación muy desafiante, seductora al principio. Llegué a tener eso que tú me mencionas, y después el aterrizaje fue muy bravo, la verdad, ¿a poco? porque sí, porque no, el programa no duró mucho tiempo al aire, habrá durado un poco menos de un año. Nos cambiaron de horario y ya después no estaba bien. Creo que
te digo, mira, los Simpson, no es que no me gusten los Simpson, honestamente nunca les di el golpe a los Simpson, pero eran los que seguían de nosotros. Ya. Y entonces nosotros, marcábamos, ¿qué te digo? 11. Y luego iban los Simpson y ¡pum! Lo subían a 18. Okay. No manches. Y siempre tenías esa referencia, ¿no? De que los Simpson lo votaban mucho, ¿no? En esos conteos. Y me liquidaron los Simpsons, la neta. O sea, yo creo que a lo mejor por eso no me caen tan bien. No. Y te entiendo porque dices que te fijabas mucho en el rating, etcétera, etcétera. Creo que ahora es mucho más bestia este asunto. Ahora te fijas en likes, te fijas en views, te fijas en cuántos seguidores tienes, etcétera, etcétera. Creo que ahora en esta era de las redes sociales, eso es a la máxima potencia lo que mencionas. Y de repente también pasa lo mismo, porque de repente yo hago mucho TikTok y tú haces análisis, etcétera, etcétera, y de repente sale una niña bailando y obviamente te va a ganar. Y es muy similar a lo de los Simpson. Entonces sí, me doy cuenta de cómo las cosas siempre han sido igual, solamente de manera distinta Claro. con la tecnología. Hoy, Y hoy nada más te agrego algo. Hoy puede ser más cruel porque lo tienes en tiempo real. sí, Eh, y creo que con el paso del tiempo lo que entiendes es que no puedes vivir así. no, No, no no es puedes vivir saludable. así. No es saludable. No puedes vivir así. Y creo que lo que tienes que hacer es tratar de adaptarte a los nuevos tiempos, ¿sí? Y tratar de aportar. Creo que de eso se trata. Mira, siempre me ha gustado Bob Costas. Bob Costas tenía al final de un programa que se llamaba Inside the NFL, al final del programa, 2 minutos en los que le preguntaba a Chris Collinsworth, a Dan Marino y a Chris Carter, que eran sus compañeros de mesa, say something, ¿no? Dime algo en el minuto que nos queda. Dame 3 frases de sustancia. Entonces, en la medida en la que tú aportes, digas algo productivo, estudiado, investigado, editorializado, en la medida en la que aportes, entonces creo que vas por buen camino. Ya después, te digo, hay que adaptarse a los tiempos, eso es fundamental, reinventarse, eso también me ha tocado, y son desafíos bravos, pero te digo, siempre que mantengas esa base de sustancia, entonces creo que llevas un elemento muy importante. Perfecto. Ciro, ¿cuáles son los equipos de Ciro Procuna? Pues, a ver, no voy a engañar a nadie. ¿Sí? Yo. Eres americanista, Ciro. No, No, ¿cómo eres del Cruz Azul. crees? Eres del Cruz Azul, Claro, ¿verdad? mira, hoy que No sé estamos qué es hablando. peor. Pues tú me dirás, 23 años sin un título no son Sí. fáciles. Sí. Hoy que estamos hablando, el Sporting de Portugal, que tiene una Wow. historia semejante a la del Cruz Azul en títulos Okay. que tenía en sus manos y se les caían al minuto final de Cruz Azuleadas, hoy se coronó. Entonces, creo que los planetas empiezan a alinear para que sea este el torneo del Cruz Azul. Rápidamente, Cruz Azul, ¿sí o no? Campeón este año. Sí, es que tiene que ser, ser. Mira, dentro de esos planetas que se han ido alineando, hoy sigues teniendo un muy buen plantel. Billy Álvarez está hecho polvo, está hecho ojo de hormiga, que creo que ha sido un gran mal y hoy están a la vista todos los daños que le hizo al equipo. Entonces, hoy sigues teniendo material humano futbolístico muy sólido, bien dirigido. Es que tiene que ser este torneo. Porque después va a venir un desmembramiento del núcleo, yo creo que importante, porque el presupuesto va a venir a menos. Sí, claro. Va a ser muy difícil que mantengas al mismo grupo de jugadores. Pero no, el año pasado se dijo lo mismo, ¿no crees? Pues sí. Claro, es lo mismo, es algo de no repetir. Digo, yo no le voy al Cruz Azul, pero ojalá ya. Digo, de verdad tengo muchos amigos y familiares que le van al Cruz Azul que yo digo, ya les toca. Dime de qué año no se ha dicho lo mismo. Sí, claro. O sea, siempre tienen buenos planteles. Normalmente hay buenos planteles. Se hacen buenos torneos regulares. Cruz Azul es el mejor en torneos regulares, pero llega a la fase final y entonces ocurren cosas inexplicables, cosas que de verdad no tienen explicación. Lo del juego contra Pumas es increíble. Es ridículo de verdad. Sí. Y como esas he visto, las que me digas. Entonces, en fin, no hay mal que dure toda la vida, yo también creo eso. Ese es uno de mis equipos, te habrás dado cuenta que lo es. Pero créeme que soy muy cuidadoso ¿En escoger equipos? En marcar, no. A lo mejor no he sido muy cuidadoso. No, en marcar una línea. Cuando
porque antes de ser comentarista, pues fui aficionado y sigo siendo aficionado, ¿no? Entonces, pero ya no puedes ser tan aficionado. Pues. Ahí es donde te digo que tienes que marcar una línea, ¿sí? El que yo le vaya al Cruz Azul o que se queda fuera en el momento en que me dicen Q al aire o de que se prende el foco rojo de que estás a cuadro, qué sé yo, en vivo. Se acabó. Ahí eso se fue a un lado. No, por supuesto. Por eso te pregunto, así personalmente, ¿cuáles son tus equipos? ¿Cruz Azul? Claro, ¿el Sporting también dices? No, solo es solamente una coincidencia. Okay, esa era una coincidencia de que Cruz Azul en Europa. No hay mal que dure toda la Real Madrid. Mentiría si te digo que tengo alguno. Ok, mira, yo estoy igual, fíjate. En el fútbol europeo me cuesta trabajo tener un equipo. El Real Madrid podría ser lo más cercano, pero no es así como que diga a la Madrid siempre por alguna razón. No, para nada. Honestamente te digo, yo veo al que juega bien, disfruto al que juega bien, honestamente. Mira, han sido más equipos del Barcelona que he disfrutado. Te hablo del Dream Team de Cruyff, con Stoichkov, con Romario, con Laudrup, con Vaquero, con toda esa banda. Y después me gustó mucho el de Rijkaard, que tenía Ronaldinho. Pero hoy veo el Madrid de Zidane y veo el liderazgo de Ramos y veo cómo han ganado las Champions. Y entonces, no me voy a cegar y no reconocer lo que es bueno, ¿no? Veo al Manchester City, no te voy a decir que soy del Manchester City, no, pero me gusta cómo juega. Claro que me gusta cómo juega. Claro que me gusta cómo juega. Entonces, no te podría decir que tengo un equipo de Europa. Disfruto el que juega bien y creo que ese no estar afiliado a alguno me permite verlo con más claridad. Totalmente. ¿NFL? ¿Tienes algún equipo? Los Vaqueros de Dallas. Ok, es una buena elección. Me imagino que ha sufrido los últimos años. ¿Cuándo fue el último Super Bowl de Dallas? A eso iba, justamente. Se va a jugar el Super Bowl 56, ¿no es cierto? Sí. El último Super Bowl que ganó Dallas fue el 30, en Tempe, Arizona. O sea, está peor que el Cruz Azul. Ahí se van, exactamente. Por eso te digo, me dices que si soy cuidadoso a la hora de escogerlos. No. Pues eso es con el corazón. Eso es con el corazón. A ver, ¿y básquet, NBA? Tampoco Bulls, tengo alguno. Bueno, me tocó la gran época de Jordan. De hecho, ahorita te quiero preguntar de eso, de cómo fue vivir esa época. Pero a ver, NBA, o sea, entonces en realidad tienes a la NFL, o sea, te gustan puros equipos para sufrir, Ciro. Pero Dallas, cuando yo los escogí jugaban bien. Claro, me imagino. Eran mandones, claro. Sí, me imagino. Cruz Azul, Dallas, esos son tus únicos como dos equipos. ¿Béisbol? ¿Tienes algún equipo? No, o sea, te diría que serían los Dodgers, porque cuando Fernando Valenzuela. Claro, Valenzuela, es la época de Valenzuela. Sí, y Valenzuela marcó una generación, marcó una época. Entonces, pero tampoco veo tanto béisbol como para decirte que estoy pendiente de. Sí, de es complicado, ¿no? Es muy complicado el béisbol, ¿no? O sea, son 182 partidos, 4 horas por juego. Aunque me encanta el béisbol, me es casi que imposible incluso estar atento de la liga, la verdad. Sí. Ahora sí te quiero preguntar, ¿cómo fue no sé si te tocó tal cual cubrir a Michael Jordan, si de repente te tocó nada de eso, pero viviste la época de Michael Jordan. Sí, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era vivir la época de Michael Jordan? ¿Y crees que hay algún jugador en este momento que se le compare en cuanto a magnitud de lo que significaba? Pues el más cercano es sin duda alguna LeBron James, por la carrera tan dilatada, tan constante que ha tenido, por los títulos, porque él sí fue triunfador cambiando de jerseys. Sí. Lo de Jordan, yo no sé, mira, a lo mejor ocurre algo, no te sé decir el concepto, pero tú en tu memoria lo primero que te impactas siempre va a tener como que 2 rayitas más arriba en ese listón para ser superado, ¿no? Sí. Y entonces, eso primero que te seduce, que te encanta, que te sorprende cuando eres más joven, guarda siempre ese lugar muy importante. A mí esa NBA que me tocó, no cubrir, porque yo te digo, jamás estuve dedicado al básquetbol, sí. Tenía elementos maravillosos. Y es cuando irrumpe el Dream Team en Barcelona 92, algo que nunca se había visto, ¿no? Jugadores profesionales en unos Juegos Olímpicos, y ves a Magic, a Bird, y ves a Jordan y a Pippen en un mismo equipo. Barkley. Exacto, Charles Barkley. Y eso después llevado a la liga,
pues era lo que ocurría a cada rato, ¿no? Y tenías a Barkley encabezando a los Sixers y tenías a los Pistons, que eran unos bárbaros. O sea, Sí. esos Pistons no podrían jugar en la época En esa actual. época sí apoyabas a los Bulls con Michael Jordan. Pues me gustaba ver a Jordan, ¿no? Pero Ok. mentiría si te digo que soy Eras de los aficionado que de lo algo. llevo tatuado aquí. Ya. No, 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 para nada, ¿no? Me gustaba ver eso, pero eran unos tiros maravillosos. Sí, no, no, no. Eh, Y decías, los Pistons en este momento no podrían jugar en esta época ni de broma. O sea, no, la liga ahorita es hasta muy suavecita, me parece. claro, esos Eh, eran bravísimos. Bueno, sí. velo en The Last Dance. Creo que ahí está el ejemplo más claro, ¿no? Creo que Ojo, que no todos estoy vimos. diciendo, quiero ser claro porque de repente van a llegar a decirme, Cavi, estás diciendo que es mejor la NBA de antes. No, creo que la NBA de hoy en día es de mucha más calidad, simplemente ya no se permiten ese tipo de acciones. Había rudezas muy, muy Muchas. fuertes. Y creo que el equipo que más las personificaba, las Los Pistons, encarnaba, eran los Pistons. sin duda alguna. Los de Chuck Daly, de Isaiah Thomas, ahí tenías a Joe Dumars. Era un equipo, bueno, Bill Laimbeer. Bill Laimbeer era el que personificaba toda esa, todo ese, Sí, esa forma de ser de los chicos malos. sí, Bad Boys. Sí, Eran sí, sí. bravísimos. Entonces, todo eso te entregaba una mezcla buenísima, además de Magic, Bird de un lado y del otro. Entonces, y aparte es un pase de estafeta muy marcado, ¿no? Cuando Larry Bird y Magic Johnson van a menos, aparece Jordan, Le irrumpe pasan con la... esa fuerza y bueno, sí fue una época maravillosa de la NBA, ¿no? Que luego Totalmente. a muchos nos marca y hace difícil que dijeras lo siguiente, pero creo que lo actual también tiene mucha calidad como los años anteriores. Totalmente. Y a ver, Ciro, dices que es, obviamente como tú viste a Jordan, va a ser muy difícil como superarlo en tu cabeza, pero realmente, ¿quién te parece mejor jugador? ¿LeBron o Jordan? Y es que casi siempre hago esta pregunta a todos los invitados porque es como la más polémica en el mundo de la NBA. Sí. ¿LeBron o Jordan? ¿Con quién te quedas como mejor jugador? Yo seguiría pensando hasta ahora que Michael Jordan, y a lo mejor si se planta aquí un especialista en básquetbol, me hace ver que estoy en un error, ¿no? Claro, Porque estuvo más años LeBron, porque a diferencia de Jordan, que solo triunfó con los Bulls, este sí lo hizo en otro equipo, siempre con super equipos también, ¿no? porque siempre necesitó de alguien como Pippen para poderla armar. Y entonces, no, pero a ver, sí creo que la mentalidad triunfadora de Jordan, la clase Sí, de atleta que era, incluso algo que en el documental que presentaron el año pasado queda ahí muy en claro, él siempre tuvo la ambición de jugar al béisbol, ¿sí? Y lo intentó, y bien pudo haber jugado en las mayores, sí, si se hubiera seguido intentándolo. pero algo que se atravesó fue la huelga. La huelga de jugadores ¿Cierto? fue algo que se atravesó y entonces ahí es donde se da esa posibilidad de regresar a la NBA. Pero pudo Sí. haberlo hecho. Entonces, bueno, eso te habla de un atleta total, No, completo, y Ciro, si Jordan nunca se hubiera retirado de esos años, tendría 8 niños consecutivos. seguramente. Perdón, Es seguramente, muy ¿no? probable, es muy probable. Y sí, hay muchos argumentos para decir que LeBron es mejor. Yo creo que LeBron es más completo. Eso sin duda alguna. Para mí LeBron es el jugador más completo de la historia. Pero mejor, no, Jordan está en otro nivel. Jordan era más ganador. Y sí, puedes decir, jugó con Pippen, etcétera, etcétera. LeBron tampoco ha jugado con equipos malos. O sea, Anthony Davis en este momento, Dwayne Wade, Kyrie Irving, Chris Bosh, Kevin Love. Creo que no hay mucha discusión para mí, pero es una discusión que se da mucho y hay muchas opiniones. Pero bueno, ese es otro tema súper diferente. Rápidamente, otra pregunta interesante. ¿Messi o Cristiano, Ciro? Messi. Messi por mucho. Sí, sí, Wow. vaya. Mira, creo que hay una diferencia muy clara. Cada quien en su nivel, superlativos. Sí. Pero mientras uno es el futbolista natural, mientras uno llega a los niveles más altos de un futbolista. Mira, yo no he visto, los dos mejores futbolistas que yo he visto en mi vida han sido Maradona y Messi. No, Ok. no me tocó ver a Pelé, pero de los que yo he visto, esos dos. ¿Y en En, tu tercer lugar estaría Cristiano o no? no, ahí encontraría algunos otros. A lo Ok. mejor encontraría a Ronaldinho, encontraría... A ver, Cristiano es una bestia No, sí, totalmente. como atleta y como goleador. Tal vez el mejor goleador que he visto sí sea entonces Cristiano Ronaldo, Ya. pero futbolista,
en regatear, en asistir, en anotar, en pegarle con una pierna con la otra, en pensar y ejecutar a una gran velocidad, nadie Sí. como Messi. De verdad, Fíjate, ahí sí, nadie más. yo ahí lo tomo como, a lo mejor es porque soy más mente de básquetbol, pero lo veo muy similar al caso LeBron y Jordan. Para mí el más completo es Messi. ¿Quién es mejor? ¿A quién quiero? ¿Quién me parece más ganador? Me parece más ganador, con más mentalidad, más determinante Cristiano. Yo tengo un problema muchas veces con Messi. No voy a decir que es pecho frío ni que se esconde de pronto en momentos importantes ni nada de eso. Me parece una ridiculez. Pero si de repente, cuando las cosas sí se ponen difíciles y de plano no le sale nada, sí agacha la cabeza y que empieza a caminar, y ese tipo de cosas a mí no me encantan. ¿Qué opinas de eso, Ciro? Te entiendo perfectamente. Yo tengo un problema también con eso, no te lo voy a negar, Okay. porque me acuerdo de caídas estrepitosas que ha tenido el Barcelona, como lo que les pasó contra el Bayern o contra el Liverpool, o Liverpool es la que más me recuerdo por alguna sí, razón. o contra la Roma, y son todas Contra la Roma. consecutivas Sí, además. sí, 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 Son sí, sí. consecutivas. Sin ir más lejos, hoy mismo Hoy perdieron ante el empataron. Levante, ¿Perdieron? empataron a 3. Empataron a 3, sí. Ganando 0-2, les emparejaron. Ganando 3-2, les emparejaron. Entonces, dices, a ver, en algún momento tiene que llegar, yo sé que hace cosas geniales y por eso lo tengo en tan alto nivel, pero sí creo, mira, con todo y lo que me conflictúa el comportamiento extracancha de Maradona y el trabajo que me cuesta separar una cosa de la otra, Sí. Maradona sí tenía en ese sentido, era punto y aparte, era capaz de blindar el vestidor, era capaz de ser el líder del equipo, de cargarse el equipo al hombro. En ese aspecto sí creo que Maradona se come a Messi en Ok. liderazgo y en esa capacidad de ponerle el pecho a las balas en la situación que sea, ¿no? Y fue parte del mundial que te digo que me sedujo, Sí, el claro. mundial que me lleva a enamorarme del fútbol. Bueno, lo vi aquí en casa, ¿no? Con Maradona en su nivel más alto y blindando al equipo de esta manera, siendo el líder indiscutible, y yo sí tengo un déficit en ese aspecto con Messi. Sí, claro, te Bueno, al entiendo. revés. Y yo lo que pienso es que, a ver, siento que Maradona tiene estos méritos del Mundial, pero no ha destacado tanto como Messi y Cristiano los niveles de sus propias ligas, que la Champions, etcétera, etcétera. O eran otros tiempos, obviamente. Sí, Pero para mí, tanto Cristiano como Messi, para mí son los dos mejores futbolistas de todos los tiempos, porque han dominado las ligas más, no voy a decir más difíciles, pero han dominado el fútbol más difícil. El de la Champions para mí es el fútbol más difícil. Entonces, no sé, me cuesta trabajo poner por encima a Maradona. Para empezar, no me tocó verlo jugar, pero viendo y escuchando a los demás, veo que se van más que nada como por la corazonada del mundial, etcétera, etcétera. Y otros, estos dos, temporada, balón de oro, balón de oro, balón de oro. Entonces me cuesta un poquito de trabajo, pero entiendo totalmente lo que dices. Y bueno, a ver, pasando a otro tema, Ciro, ¿qué programa te gusta hacer más rápidamente? eh, uf, eh, muchos. Yo te diría que me gusta mucho hacer NFL Live, que Ok, espero que regresemos muy pronto ahora que empiece la temporada. Digo, todo esto de la pandemia nos llevó a interrumpirlo durante la temporada baja, pero bueno, disfruto, imagínate, o sea, durante 5 o 6 años hemos hecho ese programa. sí, Que es hablar de fútbol americano todo el tiempo. Entonces, ese lo disfruto mucho. Cuando me tocaba hacerlo, también Sports Center y Fútbol Picante. En realidad, te podría decir que todos. que todos, ESPN Radio Fórmula, porque lo hago con dos muy buenos amigos míos, como John y como Heriberto Murrieta. Entonces, es como sentarte a platicar. ¿Qué cosa más padre puede haber que sentarte a platicar de deportes con tus cuates, ¿no? Con tus Sí. amigos. Entonces, así entendemos ese programa, donde sabemos además que no hay envidias, no hay nada de ese tipo, ¿no? Entonces es un oasis indiscutible, ¿no? Eso que, Mencionas eso de las envidias, así, Ciro, ¿pasa de repente también en ESPN? bueno, creo que es En propio todos de, lados, de ¿no? los medios de comunicación, Sí, ¿no? Todos tenemos un ego, un poco totalmente. más grande, más chico y demás, y muchas veces eso sale a relucir. Ya me preguntabas hace un momento y te confieso que sí me pasó, como te Ya. dije en aquel año. Entonces, pero cuando estás en ese ambiente,
de camaradería, pues entonces las cosas fluyen más fácil, ¿no? Lo Sí. disfrutas plenamente, ¿no? Y eso sí creo que es una situación clave para que un programa salga bien al aire, ¿no? Que te lleves bien con los que estás. Sí. Eso es clave, para que sepas que si puedes bromear a aquel con algo, pues no se va a sentir y va a fluir correctamente. Incluso cuando se pelean, es más emocionante cuando son amigos. O es más, por ejemplo, una buena televisión muchas veces lo que vende es de pronto fútbol picante, hay muchos estos conflictos, etcétera, etcétera. Cuando son amigos, de pronto se siente tensión o hay más tensión cuando en realidad no son amigos. ¿Cómo lo has vivido ese aspecto? Bueno, es que hay más tensión cuando son más subidos de tono, ¿no? Sí. Eso es indiscutible. Sí creo que es un ejercicio. ¿Te ha pasado? Nunca te he visto pelearte a ti en televisión. Pues sí, sí me ha pasado, claro que me ¿Sí? ha pasado, sí. Sí, no es fácil, créeme que no es fácil. Sí, me Y ahí imagino. sí creo que depende de cada quien, porque sí creo que necesitas estómago de teflón para que no te caiga de peso, ¿no? O para que olvides No, rápido. no me imagino lo que es enfrentarte a Álvaro Morales de repente. Pues mira, cada quien tiene sus formas. Yo sí lo que creo es que mientras un debate sea argumentado, mientras un debate sea inteligente, entonces vale mucho la pena, ¿no? Vale mucho la pena. Pero no me gusta cuando es Más show. un debate artificial. Esa Ya. parte es la que no disfruto tanto, ¿no? O cuando hay una línea, no que te la den como parte del programa, ¿no? Pero porque jamás me han dado una línea, ni mucho menos. O cuando alguien trae una agenda, le llaman, ¿no? Ese es Sí. más bien el tema, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Y bueno, no me ha tocado hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí te das cuenta cuando alguien la trae con y va sistemáticamente a, y entonces dices, bueno, a ver, no, mi punto de vista es tal, ¿no? Afortunadamente no tengo ninguna agenda, yo simplemente opino lo que veo, o opino en base a lo que veo, Sí, sí, sí. y critico el que me parece que lo hace mal y elogio el que lo hace bien y punto, se acabó, ahí está, ¿no? Entonces cuando detectas que ocurre eso y tú externas un punto de vista, ahí es donde se da el conflicto y luego no es tan grato. Pero bueno, Totalmente. sí creo que una parte muy importante de esto es que sepas marcar una línea, ¿no? Así como te Sí, decía hace un momento, de que le puedes ir a un equipo, pero marcas una línea al momento de ir al aire, que entiendas que en ese tipo de situaciones, pues también hay una línea que no se puede pasar. a ver, Ciro, ya penúltima pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál es el compañero con el que más disfrutas trabajar o el compañero con el que a lo largo de estos años dices, este tipo se hizo muy buen amigo? Heriberto Murrieta, John Sutcliffe, Raúl Alegre, el tiempo que me tocó trabajar con él, es un gran amigo. Raúl es una gran historia porque mi primera entrevista fue a Raúl, cuando Wow. él jugaba en los Gigantes de Nueva York. Yo tenía, te digo, 17 años, de hecho creo que cuando se incorporó después de la entrevista pateó mi lonchera pero él era el campeón, 2 veces campeón con los Ya. Gigantes de Nueva York, ¿no? Y después termina siendo mi compañero de narración y de programa. Entonces, lo considero mi amigo, es un ser humano estupendo, ¿no? Entonces, disfruto hacer muchos programas con Jorge Eduardo Sánchez. Yo te diría que con la inmensa mayoría me llevo muy bien, pero con los que más tiempo llevo y con los que mejores migas he hecho son con los que te digo. Ya, ok. Y bueno, ya por último, para terminar, ¿algún consejo que me des tanto a mí como a los otros jóvenes que estamos interesados en medios deportivos, ya sea digitales o tradicionales, como sea? ¿Qué consejo nos das tú que llevas mucho tiempo en esto? Esa sería mi última pregunta. Pues mira, esto sí no ha cambiado. Yo te digo que en los 30 años que llevo haciendo esto, cuando me han preguntado esto que me dices, la pregunta es la misma y así lo entendí desde que empecé, que jamás dejes de prepararte, jamás dejes de prepararte. Esto es como, yo estudié mercadotecnia, como sabes, y un concepto que tengo siempre muy claro es el que te veas como un producto. Y un producto, en la medida en la que más ventajas competitivas tenga, va a ser mejor, ¿sí? Hoy tienes muchas formas de hacerte un producto con más ventajas competitivas. Sí. ¿Cuántos idiomas manejas? ¿Qué cursos has estudiado? ¿Qué diplomados tienes? Hoy, bueno, te quieres especializar en el deporte, ok, puedes estudiar
curso de dirección técnica, puedes estudiar curso de gestión de entidades deportivas, hay maestrías, hay cosas en línea que puede terminar de formarte. Entonces, en la medida en la que más elementos, más herramientas le agregues a tu maletín, eso te ayudará a que funciones mejor. Desde luego la adaptación es muy importante y los medios tradicionales han ido cambiando. Estos medios digitales te abren muchas perspectivas, como bien decías, pero también multiplican la competencia. Totalmente. Y como siempre, pues los más aptos son los que van a terminar destacando o van a terminar dando un paso adelante. ¿Cómo se puede hacer? Pues un camino es ese, en la medida en la que tengas más ventajas competitivas. Eso es algo que siempre he tenido claro, que trato de procurar cuando tengo tiempo, pero la falta de tiempo no es un pretexto para no hacerlo, ¿no? Ese es mi mayor consejo. Pues bueno, ahí lo tienen, Ciro Procuna, para mí leyenda de los medios deportivos en México. Muchas gracias. Nunca me habían dicho así tanto, pero No, bueno, bueno, en fin. totalmente merecido. Gracias. Repito otra vez, ha cubierto Super Bowls. Incluso se me olvidó mencionar, fuiste la voz de un FIFA, ¿no? Sí, eso fue curioso. Fui más que, mira, por muchos años lo hicieron Enrique Bermúdez y Ricardo Peláez. Sí. Y cuando hicieron un cambio en las voces, entró Fernando Palomo de narrador, entró Mario Kempes de analista, y yo era el reportero de cancha. Yo era el portador de malas noticias. Es cierto. El que se lesionaba y el que ya anda cojeando y ya lo van a cambiar y ya se enojó con el técnico, tal. Entonces era el reportero de cancha. Eso fue, pero estuvo padre porque seguramente mi primera narración la habré hecho frente a un juego de video semejante. Sí. Pues bueno, ahí lo tienen, Ciro Procuna. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos Gracias pronto. a ti. Bye bye.